Si es que en esta semana ustedes hubieran sentido un dolor en alguna parte de su cuerpo, o se hubieran abierto una herida en el trabajo y hubieran dejado que la herida quede allí abierta, después de unos meses, unas semanas, se dan cuenta de que la herida que no fue curada empezó a cangregarse o a hacerse cangrena. Empieza a oler la herida. Ustedes se van para el doctor ve la herida y les dice, bueno, mira, tengo dos opciones para ti. Una de ellas es solamente ponerle un band-aid encima para que quede bonito y no vas a tener dolor. Y la otra opción es coser la herida, limpiar la herida con alcohol. Y por más que duela por un momento, la herida va a sanar. Y tú no quieres tener dolor, no quieres que cosan esa herida. Entonces dice, bueno, solamente colócame band-aid encima. Y vuelves para la casa y después de unos meses empieza a oler mucho más, el olor es más fuerte. Vas para el doctor preocupado. Ya no te quedan dos opciones, solamente una opción. Amputar el brazo. Amputar donde está la herida. Hace meses atrás tuviste dos opciones. Yo les pregunto en esta mañana a cada uno de ustedes, tienen dos opciones hoy en día. ¿Queremos colocar barniz en la madera donde las termitas están carcomiendo el corazón de los creyentes? Va a parecer bonito por encima, va a parecer brillante por encima, pero sin embargo dentro la madera va a estar pudriéndose, pudriéndose y pudriéndose. ¿O quieren que limpiemos la herida de una vez por todas y coserla? Pues en esta mañana vamos a limpiar la herida. Le vamos a colocar alcohol y vamos a coser la herida. Va a doler en el momento, pero conforme va pasando el tiempo verán que la herida va a sanar. Nuestros corazones están llenos de heridas. Nuestras palabras solamente causan heridas entre nosotros mismos. Nuestras actitudes nos causan herida. Si quieres, ve y diviértete con el diablo, pero no vengas a decir que eres hijo de Dios. Pero sin embargo, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Por más de que el hombre corra y corra y corra, por más de que el hombre se lastime en el mundo, Jesús va detrás tuyo y te llama. Y está dispuesto a cambiar nuestros corazones en esta mañana. Está dispuesto a sanar nuestras heridas. Y quiero que me acompañen para Mateo capítulo 3, el versículo principal del tema de esta mañana. ¿Qué dice en Mateo capítulo 3, versículo 7 al 8? Y dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. Producid frutos dignos de arrepentimiento. Tal vez en esta mañana tú puedes decir, Max, pero tú no conoces mi corazón. Pero Jesús sabe tu corazón. Jesús sabe lo que hay debajo de ese traje bonito. Jesús sabe lo que hay detrás de esa cara bonita. Jesús sabe tu corazón. Jesús sabe tus actitudes. Por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos dando frutos del Espíritu? Es hora de cambiar. Es hora de dejar que Jesús transforme nuestro corazón. Judas tenía el mejor maestro del mundo. Tenía el mejor líder del mundo. Tenía el mejor pastor del mundo de todas las épocas. Al más sabio de todos, pero sin embargo fracasó. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿acaso fue por causa de Jesús? ¿Acaso fue por causa de su maestro? ¿Acaso fue por causa de su pastor? Fue por las decisiones que él tomó. Las decisiones que él tomó. Y nosotros seremos presentados muy pronto ante el Padre Celestial. Y seremos juzgados no por las decisiones que mi pastor tomó, no por las decisiones que mi líder espiritual tomó, no por las decisiones que mi director tomó, sino por las decisiones que yo tomé en la vida.
Muchos de nosotros venimos a la iglesia esperando ser movidos por el sermón del sábado en el culto divino, esperando que el Espíritu Santo toque nuestros corazones en las mañanas, pero sin embargo durante el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, Jesús no está en ello. Ya no hay oración, ya no hay ayuno, ya no hay más el estudio de la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Mientras una iglesia no se prepare durante la semana junto con Jesús, mucho menos esa misma iglesia estará conectada con Dios en el culto divino. Así es, aleluya. Es una preparación. Y no estoy hablando aquí de perfección en la vida cristiana. Estoy hablando de santidad, hermanos. De santidad. El verdadero cristiano va 4 pasos adelante y 1 paso para atrás. Se cae, se tropieza, pero sin embargo es capaz de levantarse con el poder de Jesús. Esa es la rutina de la vida cristiana, no es fácil. Pero siempre va para adelante. Hay momentos difíciles, pero con Jesús podemos lograr vencer esos momentos. Es verdad que yo no conozco la vida de todos ustedes, pero Jesús conoce los corazones de muchos, de todos. ¿Y qué le pueden ocultar a Dios? ¿Qué le pueden ocultar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que después que cometiste un pecado, fuiste para tu cuarto y lloraste, clamaste a Dios por perdón? Predicamos la verdad presente, predicamos el trabajo de Jesús en el santuario, un trabajo importantísimo. Pero ¿qué sucedía antes? ¿Qué sucedía con el pecador cuando llevaba el cordero? ¿Qué representaba el cordero? ¿Qué representaba el acto? Un acto de arrepentimiento. Y de nada serviría el trabajo que Jesús está haciendo en este momento en el lugar santísimo si es que nosotros no nos arrepentimos. De nada. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero la grande necesidad de la iglesia es de arrepentimiento. La grande necesidad de la iglesia es entrar en angustia, en un dolor intenso. De ver la realidad, de ver los pecados que hemos estado cometiendo. Y decir, Señor, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué sucede con mi vida? Estoy en la iglesia por 18 años, estoy en la iglesia por 20 años. Pero pareciera que no te conozco. ¿Por qué venimos para la iglesia? ¿A criticar? ¿O a crecer espiritualmente? ¿A buscar a Jesús? ¿A encontrar un confortamiento en su palabra? En cierta ocasión, una pareja de esposos se movió a otra casa. Colocaron sus cosas, arreglaron la casa muy bonito. Al día siguiente, cuando el esposo estaba yendo para el trabajo, se sentó en el comedor y la esposa llegó con el plato y lo colocó en la mesa. Y le dice al esposo, mira al frente. La vecina estaba colgando unas sábanas. Y le dice, ¿ves que esa vecina no sabe lavar sus sábanas? El esposo levantó la mirada y en realidad vio que las sábanas estaban manchadas. Al día siguiente sucedió lo mismo, el mismo comentario el otro día. Y una noche, mientras la esposa estaba durmiendo, el marido bajó y empezó a limpiar las ventanas de la casa. Al día siguiente, cuando el esposo bajó, se sentó allí. La esposa se acercó, pero con un comentario muy diferente. Le dice, creo que alguien ha venido a ayudarle a lavar la ropa a la vecina. Ahora se ven limpias. El esposo sonrió nada más y le dice, no, mi amor, no, nadie vino a ayudar a la vecina. Nuestras ventanas estaban sucias. ¿Cómo están las ventanas de tu corazón?
¿Cómo están las ventanas de tu alma? ¿Están sucias? Están tan sucias que cuando nosotros miramos la vida de los demás creyentes somos un tropiezo para ellos mismos. Quiero que me acompañen para Tito capítulo 1, 16, y aquí vamos a encontrar algo en relación a lo que estamos hablando en este momento, en relación a muchos creyentes que dicen conocer a Dios, pero sin embargo en sus vidas no hay ni un rasgo de Jesucristo, no hay ni un rasgo del carácter de Jesús. ¿Y por qué sucede esto en la vida cristiana? ¿Por qué no reflejamos el carácter de Jesús a pesar que vivimos tanto tiempo en la iglesia? Simplemente porque no estamos teniendo una comunión con Él. ¿Y qué dice Tito capítulo 1, versículo 16? Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 12? Vendrá el Padre y nos disciplinará. ¿Estamos dispuestos a ser disciplinados por la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser disciplinados por Jesús? Para beneficio de nuestra vida espiritual, para beneficio de nuestros hijos, para el beneficio de nuestra iglesia, para el beneficio de nuestra familia. Estamos dispuestos a ser disciplinados por Jesús para crecer en la vida espiritual. Vayamos para Romanos capítulo 14, versículo 12 al 13. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y en Testimonios para Ministros, página 441, dice que nadie engañe su propia alma con este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no estará morando en vuestro corazón, y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Esto es serio, hermanos. Eso es una cuestión de vida o de muerte. Muchos de nosotros tantas veces hacemos planes para ir de vacaciones a un lugar, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar en dónde vamos a pasar por el resto de la eternidad? Solamente hay dos opciones. Solamente hay dos destinos. ¿A dónde prefieres ir? ¿A la Nueva Jerusalén o a ser condenado junto con Satanás? Tengamos mucho cuidado de ser instrumentos de Satanás. Tengamos mucho cuidado con nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen que ser palabras de edificación en la vida espiritual de los creyentes. Nuestras palabras tienen que ser palabras de unión en la iglesia. Palabras de armonía. Para que cuando el mundo vea cómo la iglesia vive, se dé cuenta que Cristo vive en ella. En esta mañana vamos a estudiar sobre un caso que había sucedido en los tiempos de Nehemías. Después de las ruinas de Jerusalén, había algo que estaba sucediendo dentro de la ciudad santa de Dios. También había algo que estaba sucediendo dentro del templo de Dios. Y si es que nosotros nos damos cuenta, el mismo templo de Dios estaba siendo profanado. El sumo sacerdote tenía un parentesco con Tobías, un pagano, y le había arreglado por allí un cuarto en el templo de Dios. ¿Qué dice en el conflicto de los siglos capítulo 1? Ya hemos estudiado ese capítulo. Sobre el segundo templo. La gloria del segundo templo era mayor que la del primero. ¿Por qué? ¿Por sus esculturas magníficas? ¿Porque estaba tallada con oro? ¿Por qué? ¿Por qué la gloria del segundo era más grande que la del primero? Porque había recibido al mismo Hijo de Dios en ella. La carpeta puede costar muchos dólares.
El piano puede costar muchos dólares, podemos comprar las mejores pinturas, la mejor tecnología, pero si Cristo no está en este templo, de nada servirá el mensaje que prediquemos. Amén, así es. Se volverá un edificio común y corriente. Es Jesús quien hace la diferencia en esta iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una iglesia y cuando entraste sentiste el poder del Espíritu Santo? Tan fuerte que te hizo darte cuenta de tu situación pecaminosa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y escuchaste un sermón que tocó tu corazón y te hizo abrir los ojos y te hizo darte cuenta de tu situación y pensaste, Señor, yo no puedo vivir más de esta manera? Yo no puedo guardar este corazón hipócrita. Quiero que cambies, quiero que transformes mi vida. Espero que escuchen ese tema en esta mañana. Pero hay algo aún más maravilloso. Tú puedes decir, yo hago con mi vida lo que quiera, al final es mi vida. Yo puedo salir y festejar, yo puedo decir lo que quiera, pero quiero que esperes allí un momento. Esa vida que dices que es tuya, no es tu vida. Esa vida le pertenece a Dios. Nada aquí en la tierra nos pertenece a nosotros. Ahora, que tú tengas libre albedrío, puedo estar de acuerdo contigo. Pero el libre albedrío que suponía que hubiera sido una bendición para muchos se ha convertido en una piedra de tropiezo. Las decisiones que tomemos hoy en día tendrán consecuencias en un futuro. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en la ciudad santa de Jerusalén? La ciudad estaba en ruinas. La gente se estaba casando con los paganos. La gente tenía relaciones con los paganos. Había sexo ilícito, había profanación en el templo. ¿Y qué es lo que dice en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 6? Vayamos para Nehemías. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en diciembre. En el año 20, cuando yo estaba en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos liberados que habían quedado del cautiverio y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la provincia, está en gran mal y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y en el versículo 4 que dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré por algunos días. Estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo, y dije, te ruego, Señor, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guardas tu pacto de amor con los que te aman y guardas tus mandamientos. Si es que nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de sus caminos, cada vez que el pueblo de Israel decidía no obedecer más a Dios, ¿qué sucedía? Dios levantaba a hombres de oración y los bautizaba en las aguas de angustia y les hacía sentir el mismo dolor. Y Nehemías no era un predicador. Nehemías era profesional. Nehemías tenía un buen cargo en el reino. Nehemías tal vez tenía buen sueldo, tal vez dormía en una buena cama. Trabajaba para el rey, era el copero del rey. Entonces Nehemías hubiera dicho, bueno, yo estoy bien aquí en la realeza. Tengo una buena cama, tengo buena comida, ¿para qué voy a ir para allá? Pero sin embargo Nehemías, ¿qué era? Un hombre de oración. No importa la cultura que tengas, no importa el grado profesional que tengas en esta vida, no importa cuánto dinero ganes en este momento, eres un hombre de oración. Eres un hombre de oración. Cada vez que había un caos, Dios buscaba un hombre de oración y lo bautizaba en las aguas de angustia. ¿Y qué dice que Nehemías sintió? Cuando oí esas palabras me senté y lloré. Por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Necesitamos entrar en un proceso de angustia, queridos hermanos, para poder arrepentirnos. Cuando nos sentamos en los buses, cuando vamos para nuestros trabajos,
Cuando caminamos en las grandes ciudades de Toronto y vemos a la gente allí, la sociedad en ruina, la sociedad en inmundicia, la sociedad viviendo en pecado, hombres besándose con hombres, mujeres besándose con mujeres, ¿tenemos compasión por ellos? Estamos dispuestos a decir: Señor, envía tu Espíritu Santo y déjame hablarles. Hay compasión por los perdidos. Hay un dolor intenso por la causa de los perdidos. Hay oración por los jóvenes que salieron de la iglesia un día. Hay oración por las personas que ya no vienen más a la iglesia. Hay dolor en el corazón de los creyentes en esta iglesia. Una mañana un lobo, después de haber disfrutado una fiesta con sus amigos lobos, salió a comer. Y mientras salía a comer, se paró en una colina y a lo lejos vio un rebaño de ovejas. Y corrió para el rebaño de ovejas y se acercó y se puso detrás de algunos arbustos. Y cuando vio el rebaño de las ovejas, se dio cuenta que las ovejas estaban gorditas, blanquitas. Entonces empezó a mirar, a esperar a qué oveja se va a comer. Y mientras estaba mirando las ovejas, se escuchó que una de las ovejas le dice: María, María, miras a la oveja Juana allá. Es una gran líder. La vez pasada estábamos comiendo y yo no tenía pasto en mi lugar. Entonces ella me llamó para comer pasto en su lugar y compartimos el pasto. Entonces María le dice a la otra oveja: sí, Juan es una gran líder. Otro día estaba a punto de caer al barranco y ella fue corriendo al pastor y llamó para que me ayude a levantarme. Y eso le asombró al lobo. El lobo se dio cuenta que ellas no se pateaban, que ellas no se criticaban, que ellas obedecían a su pastor, caminaban con su pastor. Entonces se puso a preguntar: ¿por qué las ovejas viven de esa manera? ¿Qué es lo que les motiva a vivir de esa manera? Y de pronto allá al otro lado vio una oveja que estaba con su libro. Y cuando cerró el libro, vio allí el libro de las ovejas. Entonces el lobo fue para la librería y le pidió al vendedor un libro de las ovejas. El vendedor miró al lobo y pensó: este lobo está loco. ¿Por qué quiere un libro para ser como oveja? El lobo tomó el libro y se fue para casa y empezó a estudiar el libro. Abrió el Génesis, abrió Éxodo, llegó a Mateo, llegó a Apocalipsis, y las palabras de aquel libro tocaron su corazón y le hizo ver su realidad. Él era un lobo. Estaba cansado de vivir como lobo. Estaba cansado de tener una naturaleza pecaminosa. Quería ser como una oveja. Y en una de esas encontró que debe ser bautizado. Y fue para la iglesia de las ovejas y se bautizó. Y cuando salió del tanque del bautisterio, salió con la vestimenta de oveja. Ahora cuando iba para las ovejas ya no corrían, porque estaba vestido de oveja. Entonces una tarde, cuando las ovejas salieron para el campo, el lobo se estaba dirigiendo para un lugar. Y en eso se dio cuenta que su pastor estaba detrás de él. Cuando volteó se dio cuenta que las ovejas iban a comer pasto. Él aún tenía esa naturaleza de lobo a pesar que estaba vestido de oveja. Iba a buscar carne. Entonces vio lo que iban a hacer las ovejas y se dio cuenta que las ovejas llevaban el pasto para la boca y lo comían con tanto sabor, con tanta gusto. Entonces el lobo, que también quería ser oveja, llevó el pasto para la boca y no le encontró sabor. Él comía carne, no comía pasto, pero quería ser oveja. Y pasaron 2 años y 3 años y con fuerza de voluntad logró vivir como una oveja. Y cada viernes por la tarde veía en la colina a sus 3 amigos lobos aullando, llamándolo para festejar con él. Pero él no podía. Quería ir, pero quería ser oveja también y se quedaba allí. Hasta que un viernes por la tarde vio en la colina a sus tres amigos lobos.
que lo llamaban. Volteó a ver, no había ninguna amiga oveja, no había ningún pastor oveja, no había ningún diácono oveja, ningún director oveja. Entonces salió en puntillas del rebaño, miró nuevamente para atrás para asegurarse que nadie lo veía y se sacó la vestimenta de oveja y allí estaba el lobo. Y colocó la vestimenta debajo de la piedra y corrió a sus amigos lobos. Y durante toda la noche festejaron y toda la noche fueron a visitar a sus amigas lobas y comieron como los lobos comen. No llegó a casa, no llegó al rebaño durante toda la noche. Y a las 4 de la mañana entró al rebaño, se dio un buen baño y se colocó la vestimenta de oveja. Y en el culto divino llegó con su himnario y con su Biblia a cantar en el culto del pastor. Se pueden reír, pero esa vida representa a muchos de nosotros. Ese lobo representa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros vivimos en el mundo. Muchos de nosotros a veces se nos salen algunas palabras, algunas actitudes que son del mundo. Pero este lobo estaba cansado de vivir de esa manera. Y un día, llorando en un rincón, le decía: Señor, ya estoy cansado de vivir como un lobo. Ya estoy cansado de tener esa naturaleza de lobo. No es mi culpa. No es mi culpa que haya nacido lobo. No es mi culpa que tantas veces coma un poco de carne. Estoy cansado de ser así, Señor. Quiero ser una oveja. Transfórmame en una oveja. Y Dios escucha la oración sincera de este lobo y lo transforma. Lo transforma en una oveja de verdad. Y cuando va a comer el pasto con las ovejas, ahora sí le encuentra gusto. Ahora tiene una boca de oveja, ahora tiene la lana de oveja, ahora tiene el vientre de una oveja, los ojos de una oveja. Porque ha pasado por un proceso de conversión. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Es necesario que el pueblo de Dios sea exhortado a un arrepentimiento genuino para que pase por una conversión total. El pecado va a estar molestando allí después de la conversión, pero el poder de Jesús va a ser mucho más fuerte. La decisión está en sus manos, queridos hermanos. Hasta aquí yo hice mi trabajo, hasta aquí yo les hablé de la palabra de Dios. Y estoy seguro que el Espíritu Santo se ha estado moviendo y tocado sus corazones. Pero el Espíritu Santo puede trabajar en una persona por 40 años, por 20 años, pero la decisión está en sus manos. Ustedes tienen la capacidad de abrir sus corazones, tienen la capacidad de abrir sus mentes y dejar que Jesús trabaje en nuestros corazones. Yo estoy cansado de vivir de esta manera. Yo estoy cansado de ser un cristiano hipócrita. A pesar que vivo en la iglesia por 18 años, tantas veces veo mi estilo de vida y digo: Señor, ¿por qué? Y clamo y lloro. Y tengo la necesidad de Jesús. Espero que ustedes tengan esa misma necesidad en esta mañana. Espero que ustedes tengan el deseo de cambiar. Quiero invitarles a postrarse de rodillas. Postrémonos de rodillas. Y oren a Dios. Ábranle su corazón a Él. Tú conoces el corazón de esas personas en esta mañana. Oh Señor, hasta este momento yo ya hice el trabajo, Padre. Pero tú eres el único que puede transformar los corazones de esas personas. Es por eso que venimos a ti nuevamente, Señor, para que tu bendición sea derramada, para que tu Espíritu Santo abra esos corazones y tú entres, oh Señor. Por favor, transforma el corazón de esta iglesia. Oh Padre, tú sabes lo que ha estado sucediendo en nuestra iglesia en estos últimos meses. Sabes las personas que han estado creando murmuraciones, Señor. Oramos por esas personas. Oramos para que seamos salvos, Señor. No queremos estar perdidos, Padre.
Escucha las oraciones sinceras de estas personas. Oh Señor, sigue intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre Celestial. Por favor, no permitas que el enemigo arranque el mensaje grabado en su corazón cuando estas personas salgan de tu templo. Que ese mensaje quede grabado, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no permitan de que Dios sea el último renglón en sus vidas. Hagan de que Él sea un nuevo título para su historia en esta mañana.